La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Temprano esta mañana yo estaba ahí hablando con el Señor y el Señor puso algo para compartir con ustedes. Yo le dije, Señor, ¿será esto? Pero más me vale a mí obedecer. Así que vamos a Mateo capítulo 13, versículo 53. Mateo capítulo 13, versículo 53. La palabra dice lo siguiente ahí en el Evangelio, según San Mateo capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hubo una vez un predicador que hizo una comparación del proceso en el cual Dios nos lleva a cada uno de nosotros ahora en Jesucristo. Y él, de una forma muy clara, pero también muy ingenua, lo comparó con una verdura y con una fruta. En primer lugar, con un guineo y también con una cebolla. Y él dijo, el guineo simplemente se abre y ya se llega al fruto. Pero la cebolla se tiene que estar pelando pedazo por pedazo hasta llegar a lo que uno pues llega a participar de ese fruto. La comparación que este hombre hacía es de que muchas veces cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida por etapas, empieza a trabajar en este lado, empieza a trabajar ahora por este lado, parte por parte, hasta cada vez que nos hace crecer, hasta ser muy libres en nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, y el Señor desea en nuestra vida de igual forma trabajar en distintos aspectos y en distintos lugares. El Señor Jesús vemos acá de que según la palabra Él tenía algunos hermanos, se refiere a hermanos en carne. En esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles bajo este tema, diferencias entre hermanos en carne. Diferencias entre hermanos en carne. En primer lugar, deseo que hablemos acerca del ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y en segundo lugar, hablaremos acerca de Jacob y de Esaú. El Señor Jesús es nuestro ejemplo por excelencia de todo lo que un hombre aspira a hacer cuando Dios llega a su vida. El Señor Jesús es nuestro ejemplo en nuestras relaciones sociales, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar en todas nuestras áreas. La iglesia tradicional considera de que Jesús no tuvo hermanos en carne y que María prevaleció siendo una virgen hasta que ella murió. Y algunos aún optan y opinan que la Virgen María ascendió al cielo, lo cual la palabra no nos deja en claro de esa información. Por lo tanto, consideramos que no es verídico. Pero el Señor Jesús aparentemente tuvo claramente hermanos en carne. Por lo tanto, la Virgen María de igual forma tuvo otros hijos. Acá se nos habla acerca de 4. Estos 4 hermanos de nuestro Señor Jesucristo, muy interesante, ellos no fueron muy amigables con nuestro Señor Jesucristo. Tal vez crecieron juntos, aprendieron muchas cosas juntos, pero la palabra nos enseña en diversos versículos a los cuales ya vamos a llegar, que los hermanos de Jesús no lo querían o se burlaban tal vez de él. Era muy común en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, los israelitas, que un padre enseñaba a su hijo lo que este padre podía hacer, o sea, un oficio. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo aprendió la carpintería, porque su padre José, como dice ese versículo ahí, su padre obviamente adoptivo, ¿verdad? Él era carpintero y le enseñó el Señor Jesús a trabajar la madera. Seguramente a sus demás hermanos también,
le fue enseñado este oficio. El Señor Jesús creció como un niño totalmente normal, pero Dios lo estaba con él en grande sabiduría, grande conocimiento y una forma única de comprender las cosas. La palabra del Señor nos habla acerca de 4 hermanos: Jacobo, José, Simón y Judas, los cuales aparentemente no querían mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice Lucas 7:1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos, perdón hermanos, me he confundido, es el Evangelio según San Juan capítulo 7. Como me diría mi mamá, cualquiera se equivoca, ¿verdad? Juan capítulo 7 versículo 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí. Esto le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí vemos de que seguramente, no lo sabemos exactamente, pero los hermanos de Jesús, tal vez había alguna envidia, algunos celos hacia él. De una forma burlesca le estaban diciendo: si tú eres lo que tú has dicho que eres, entonces sal, muéstrate, haz las obras por las cuales tú tanto dices que tú vas a ser conocido, o lo que tú aparentemente tienes capacidad de hacer. Sus hermanos se estaban burlando de él y diciendo: bueno, pero Jesús le respondió: es que para ustedes siempre es tiempo, pero mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo está regido por Dios Padre. Mi tiempo verdaderamente mi Padre lo conoce. Vemos acá, hermanos, que estos hermanos en carne de nuestro Señor Jesús tal vez tenían estas diferencias con nuestro Señor Jesús. En Hechos capítulo 1, también les pediré que me acompañen en el capítulo 14, en el versículo 14, vemos cómo las cosas cambian. Y en el capítulo 14, el capítulo 1, versículo 14 del capítulo 1 de Hechos, hablando acerca del día del Pentecostés, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, refiriéndose a los discípulos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ¿y qué? Y con sus hermanos. Algo ocurrió en la vida de estos hermanos del Señor Jesucristo, que cuando el Señor Jesús ascendió, murió, resucitó y ascendió al cielo, ellos comprendieron: seguramente mi hermano era de verdad el Mesías. Vemos allí en el día de Pentecostés y cuando se reunieron la iglesia apostólica, en esos primeros días de la iglesia, que ahora encontramos a sus hermanos y encontramos también a su madre María, la cual estaba ahí reunido con los discípulos también. Vemos entonces que los hermanos de Jesús comprendieron más adelante. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo es siempre amarlos y compartirles la verdad, aún a sus hermanos en carne, a los que estaban alrededor de ellos. De hecho, se considera que Jacobo, también conocido como Santiago, un hermano en carne de nuestro Señor Jesucristo, es el escritor de esa carta de mucha bendición, la carta de Santiago. Era un hermano de nuestro Señor Jesucristo que también es conocido como un pilar, dice en Gálatas capítulo 2, un pilar, una columna en la iglesia de Jerusalén en los tiempos de los apóstoles. Él fue conocido como el primer pastor, obispo de la iglesia en Jerusalén, inicialmente, después que Jesús ascendió a los cielos. También vemos Judas, que algunos teólogos consideran que la carta de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, no sé si alguno lo ha leído en algún momento, tiene pocos versículos. Algunos consideran que también fue escrita por un hermano de nuestro Señor Jesús. Estos hermanos en carne de nuestro Señor Jesús comprendieron.
por el amor de Jesús mostrado a ellos y por la verdad del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos para comprender, aunque su hermano mismo en carne era el Mesías, o sea, Dios hecho carne, el Redentor del pueblo de Israel y de todas las naciones de la tierra. Puede ser, hermanos, no lo sé, que alguno de los que estamos acá tenga alguna fuerte diferencia con alguno de sus hermanos en carne. Esto es lo que el Señor ponía en mi corazón temprano, específicamente con la hermandad. No sé cuántos problemas surgen muchas veces dentro de las familias por alguna diferencia, por algún pleito. Pero en segundo lugar, deseo que veamos una historia apasionante y muy hermosa en Génesis capítulo 32 y 33. Pero en primer lugar se las voy a contar, porque es una historia larga de leer. Dios habló a Abraham y le puso fe en el corazón de él. Vio que Abraham tenía fe y le creyó a Dios y se fue contado como justicia. Parte de la promesa en cómo esto se iba a realizar es que Dios iba a dar un hijo a Abraham. Y ese hijo se llamaba Isaac, se llamó Isaac, nació a los 100 años de Abraham. Aunque Abraham tuvo otros hijos, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Dios le dijo, en Isaac se cumplirá mi promesa. Isaac, de igual forma, su esposa llamada Rebeca, tuvieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Qué tremendo, mellizos, gemelos. Esaú salió primero, y dice la palabra que Jacob venía agarrado del pie, del tobillo de Esaú. Y así fue como salieron los 2 juntos del vientre de Rebeca. De hecho, el nombre Jacob significa usurpador, engaño, usurpador. Pero Dios tenía un privilegio y le había dicho a Isaac que era por el primogénito, pero las cosas cambiaron, sino que Dios dijo, será por Jacob que yo continuaré esta promesa del pueblo de Israel para manifestar mi gloria en este pueblo por medio de Jesucristo. Sabemos la historia. La mamá Rebeca ayudó a Jacob en una ocasión cuando Isaac ya estaba anciano, prácticamente no veía y quería dar la primogenitura a su hijo mayor, o sea, a Esaú. Fue así como su mamá, de una forma única, le dijo, Jacob, es tu tiempo. Ve a cazar un animal y yo te voy a ayudar a hacer la sopa, ¿verdad? Yo sé qué es lo que le gusta a tu papá, justamente como Esaú la hace. Y fue así entonces como Jacob se presenta, sabemos, su nombre era engañador. Por lo tanto se pone algunas pieles, porque aparentemente Esaú era bastante peludito. Entonces él se pone algunas pieles sobre su piel, sobre su cuerpo, para que su papá lo reconociera. Fue así entonces como Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú. Cuando Esaú se dio cuenta de esto, su corazón ardió y dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que mi hermano ha hecho esto? Fue así como Jacob, también ayudado por su mamá, le dijo, Jacob, vete, huye, porque tu hermano te quiere matar. Y así se desarrolló esa historia tan única, esa diferencia. No sé, puede ser que en la niñez de estos hermanos, de estos gemelos, bajo el ganado de sus padres, ellos hayan vivido tantos tiempos hermosos. Podemos imaginarnos ordeñando vacas juntos, ¿verdad? Andando a caballo juntos, trabajando las ovejas juntos y muchas otras cosas que Isaac poseía por bendición de Dios. Pero llegó un día cuando llegó esta diferencia y Jacob entonces tuvo que huir. Verdaderamente estas cosas ocurren. Dice la palabra que la vida de Jacob se desarrolló muy lejos de sus padres, muy lejos de Esaú y muy lejos de su madre. Pero Dios estaba con Esaú, interesantemente. Dios estaba con él, lo respaldaba, lo apoyaba. Aunque también, si lo tomamos como un punto de vista gracioso, también habían algunas bromas dentro de la vida de Jacob. Una, por ejemplo, él se enamora de Raquel, una mujer tan hermosa, dice Jacob. Y su padre, llamado Labán, le dice, bueno, trabajarás para mí por 7 años
Jacob dice, como muchos jóvenes aquí, yo haré lo que sea por esta doncella. Cuando llegan los 7 años, Labán le da a su hermana mayor. Como aquellos que empiezan haciendo las cosas por engaño, de igual forma el engaño llegará a sus vidas. Y Labán entonces engañó a Jacob y le dio a Lea. Claro, la noche de bodas él se dio cuenta de que Lea, no sé si no era tan bonita como Raquel, pero que no era Raquel. Él trabajó 7 años más, pero aún por Raquel. A los 14 años entonces recibió a esta mujer de sus sueños. Aún ahí Dios estaba con él, multiplicando el trabajo de sus manos. Pero Jacob pasa todo este tiempo y él vive con la carga de la diferencia con su hermano Esaú. Vivió con esa carga todos estos años, hasta que un día Dios habló a Jacob y le dijo: Jacob, es tiempo que regreses a la tierra de tus padres, lleva a tu parentela, porque yo seguiré mi propósito en ti allá. Lo que Jacob comprendía claramente era de que al regresar se tenía que enfrentar a la sombra de toda su vida, su hermano llamado Esaú. Pero Jacob, obediente a la palabra de Dios, le dice: Labán, me iré. Labán no lo quiere dejar ir, y aún por medio de un engaño sale de Labán y él continúa su camino. Porque verdaderamente así es. Los hijos menores tenemos grande respeto por los hijos mayores, ¿verdad? Y Jacob iba: ¿cómo voy yo a regresar? Mi hermano me va a matar. Desde hace décadas él me detesta, él me desea matar. ¿Cómo yo voy a regresar? ¿Cómo yo puedo cumplir el propósito de Dios? La cuestión, hermanos, es que muchas veces el propósito de Dios nos lleva a esos reconcilios que es necesario pasar para que su propósito pueda continuar con gran poder. Fue así como entonces Jacob se preparó y regresó poco a poco hacia Canaán con sus esposas, con las hermanas. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Al ponernos a analizar, la hermana mayor y la hermana menor, pues bajo Jacob, y también sus siervas. Jacob estaba temblando del temor, dice la palabra ahí en Génesis 32. Él no hallaba ni qué hacer. Vemos este hombre que verdaderamente representa lo que nosotros también a veces sentimos: grande temor. Y cuando el temor llega, hay estrategias que vienen a nuestra mente y hacemos un montón de cosas que pueden ser aún como locura. En el caso de Jacob, cuando él se iba acercando a Canaán y a Edom, donde llegó a vivir Esaú, él lo que empezó a hacer es: bueno, mi hermano me va a querer matar, por lo tanto yo voy a distribuir el campamento y todas las personas que yo tengo en 2. El primer campamento se va a ir adelante y el segundo se va a ir atrás. Yo voy a estar en el segundo, y si Esaú ataca el primero, pues yo tengo tiempo para escapar. Otra segunda estrategia que este hombre hizo al acercarse: bueno, aparte de esto de los campamentos, yo voy a enviar un primer siervo para que le lleve ganado y todo lo que Dios me ha dado a Esaú. Un segundo siervo, un tercero, un cuarto. Envió 4 regalos grandes para Esaú anticipadamente a su encuentro, para ver si cuando llegue a mí: ay, qué lindo hermanito, todo lo que me has mandado, te amo tanto. Las estrategias cuando estamos llenos de temor, ¿verdad? Pero Jacob, al final, la realidad es que se enfrentó con su hermano. Se llevó la sorpresa de su vida. En el camino hacia encontrarse con su hermano, dice la palabra que en un lugar que Jacob llamó Peniel, dice la palabra que él luchó con el ángel y pasó toda una madrugada luchando ahí. Y este ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: mi nombre es Jacob. Pero hoy te digo, tú has luchado con Dios y has vencido, tu nombre será llamado Israel. Cuando él trataba de cumplir el propósito de Dios de regresar a Canaán, aún venciendo los temores más terribles en su vida, Dios hizo una obra poderosa en él. Fue así como él llamó ese lugar Peniel, donde dice: vi cara a cara a Dios y él me bendijo. No te dejaré hasta que me bendigas.
Aún Jacob con este grande sentir, viendo esta tremenda diferencia, me va a matar, temo por mi vida. Seguramente él no ha olvidado. Nos llegamos entonces al capítulo 33 de Génesis, donde el versículo 1 dice lo siguiente: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron. Alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños se inclinaron. Vino Lea con sus niños, se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Esaú le dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que me he encontrado? Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. En los momentos más duros de la vida de Jacob, él pudo decir estas palabras: me he encontrado con Dios. Y aún el rostro de Esaú, como un simbolismo, él dijo: me parece como que era el rostro de Dios al encontrarme contigo, en la forma en que tú me has recibido. Jacob no sabía, el temor lo había llevado a pensar tantas cosas que no eran verdad, a llegar a realizar tantos planes que no tenían ningún poder. Es más, Esaú le dijo, como diríamos en buen salvadoreño: ¿y qué te pasa? ¿Y qué es todo esto que me has mandado? Yo no necesito esto, yo ya te había perdonado aún antes. Jacob no comprendía eso, y ese encuentro fue un encuentro espectacular. Esaú lo abrazó, lo besó y lloraron juntos. ¿A qué historia se le recuerda este mismo episodio? ¿Quién cuando lo vio, lo besó en su cuello, lo besó y también lloró? El hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, esa parábola del Señor Jesús, cuando el hijo regresó, dice la palabra de que el padre corrió hacia él, o sea, la iniciativa la tomó él, le besó su cuello y juntos se abrazaron y lloraron. Jacob no tenía idea que su hermano iba a reaccionar así. Jacob no tenía ningún tipo de idea que Esaú ya había sobrepasado lo que ocurrió muchos años antes y que Dios le había bendecido también a Esaú, aunque Jacob era sobre el cual iba a venir una generación tan grande. Dios habló entonces a Jacob cuando él estaba lejos en casa de Labán y le dijo: vete a Canaán, mi propósito contigo continuará allá, pero es necesario que tú arregles esta diferencia con Esaú. Muchas veces nosotros mismos huimos de las diferencias, como Jacob. Pero cuando llega la palabra de Dios, lo único que podemos hacer es obedecer. Y esa obediencia generalmente y en muchos casos nos lleva a arreglar aquello que en nuestras formas nosotros no podemos arreglar. Pero es Dios mismo quien nos dirige en su propósito, a esa tierra prometida, ahí a Canaán, para que Jacob pudiera entonces enfrentar quizás su más grande temor. Y hermanos, como aplicaciones ya a nuestra vida personal, teniendo estos dos ejemplos, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, amando a sus hermanos, y ellos comprendieron después y fueron siervos del mismo Señor Jesucristo. Así también como Jacob entonces procedió y arregló esa diferencia con su hermano en carne. Igual, cada uno de nosotros, mis hermanos,
somos llamados a perdonar. Somos llamados a perdonar. Puede ser que alguno de los que estamos acá esté parado sobre la realidad que hizo Jacob. Verdaderamente, si encontramos un culpable, podría ser Jacob. Pero él fue el que se acercó por palabra de Dios y pidió perdón. O puede ser que el caso de Esaú, él fue el que recibió el daño, pero aún así su actitud al recibir a Jacob era de que él lo había perdonado. Hermanos, no lo sé, por eso lo digo. Puede ser que el Señor ha hablado por medio de esta palabra a nuestras vidas. Con solo que uno que esté aquí, yo estaría contento que el Señor me inquietó tanto para hablar de esto. Puede ser que alguno de los que está acá, con algún hermano en carne, no ha arreglado su situación. Puede ser que alguno del que está acá, el Señor esta mañana habla a su vida y me dice: es tiempo de regresar a Canaán, es tiempo de cumplir el propósito de Dios a tu vida. Es tiempo, y mientras eso se da, tú te tendrás que encontrar con alguien temible. Ese se llama Esaú. Pero yo quiero decirte que yo ya preparé el camino antes que tú llegues. Dios ya había preparado ese gran encuentro. ¿Por qué a veces es tan difícil? Y lo vemos en la vida de Jacob. Dos razones, aunque pueden haber muchas más. ¿Por qué es tan difícil a veces pedir perdón? En primer lugar, porque pedir perdón requiere humillación. Y nuestra carne no desea humillarse ante nada. ¿Cómo? El humillarnos requiere que toda nuestra imagen se venga al suelo. ¿Por qué? Porque yo me estoy humillando para pedir perdón. Tal vez esa sea una razón, en primer lugar, para que esto sea tan difícil, que esto se pueda dar. En segundo lugar, es por el temor que hay en nuestra vida. Este hombre Jacob estaba temblando. Tenía un pánico de encontrarse con su hermano, y este temor lo llevaba a tratar de retroceder de la palabra de Dios que había sido dada para él. Pero por provisión divina, él logró cumplir esto. Hermanos, que el temor no nos detenga, y que la falta de humillación tampoco nos detenga de decir: aquí estoy, y yo deseo verdaderamente cubrir las diferencias. Es importante que cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, el Señor Jesús renueva, nos perdona delante del Padre y nos hace nuevos. Es ese perdón el que nos da la capacidad. No importando, usted me puede decir: hermano, pero también tal vez mis hermanos no están en Cristo, pero usted sí está en Cristo. El Señor desea que nosotros podamos amar, no importando lo que el otro pueda hacernos a nosotros o cómo pueda responder. Pero hermanos, esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Cuando hay diferencias ahí en el seno de la familia entre hermanos, específicamente eso fue lo que considero que Dios ponía en mi corazón, entre hermanos en carne, es tiempo de la reconciliación. Es tiempo de la reconciliación. Si tú estás acá y escuchas lo que el Señor claramente hizo, el Señor Jesús fue un ejemplo claro. Él amó a sus hermanos aunque ellos se burlaban de él y le decían: bueno, si tú eres tal y tal y tal y tal, entonces muéstrate, sal, haz lo que tienes que hacer. Vemos cómo Jacob comprendió, entonces dijo: ahora debo regresar, aunque me encuentre con mi hermano que lo engañé hace muchos años y él me quería matar. Pero hermanos, verdaderamente el propósito de Dios siempre irá acompañado de una vida de perdón. Donde está el Señor y su propósito va acompañado constantemente del perdón. Por lo tanto, concluyo con estas palabras. Si el Señor ha hablado a nuestras vidas en esta mañana, que cada uno de nosotros, si hay alguno de los que estamos acá que sabe que con algún hermano en carne tiene alguna diferencia fuerte, pues ahora es el día. La puerta del Señor desea abrirse. Sus propósitos desean ser cumplidos. Y como vimos en la vida de Jacob, para que esto sea cumplido, él tenía que afrontar el temor más grande quizás de su vida, por el cual había huido toda su vida,
pero llegó el momento que tenía que enfrentarse por el propósito de Dios. Y si alguno de los que está acá, tal vez en segundo lugar, no tenga alguna diferencia con algún hermano en carne, pero sí con algún hermano en Cristo o con alguna otra persona, de igual forma es tiempo de decir: Señor, ayúdame a perdonar. Si debo ir, Señor, así como Jacob, esto requería un encuentro cara a cara con su hermano Esaú. Y ahí vio, dice él, como el rostro de Dios. O sea, fue algo tan especial para él. Muchas veces la libertad de nuestra vida se encuentra ahí, en el perdonar y dejar a un lado estas cosas. Recuérdense tal vez algunos de ustedes de pequeños cómo jugaban capirucho, ¿verdad? Trompo con su hermano, chibolas, le sacaban chichones. Pero algo ocurrió en algún punto de la vida, cuando nosotros crecimos y creemos que ya no somos niños. Pero el Señor desea siempre esa genuidad, esa sinceridad como niños. Este encuentro entre Jacob y Esaú es como un encuentro de niños. ¿Qué te pasa, hermano? Y yo aquí estoy. Y hasta le dijo: quiero ver quiénes son todos tus hijos, o sea, mis sobrinos. Hermanos, es tiempo de reconciliación en la familia. Oremos. Padre, gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Jesús, tú nos mostraste el camino. Muchas veces nosotros te pedimos y decimos: yo quiero ser como tú, Jesús. Cuando tú tomas esa petición muy en serio, tú entonces empiezas a obrar en nuestra vida. Y empiezas a pedir esas cosas que, como la cebolla va de etapa en etapa, de poco en poco, tú vas ahí purificando nuestras vidas de poco en poco. Tal vez esta sea la etapa del perdón y de la reconciliación, Señor, con los que están a nuestro alrededor. Prioritariamente con nuestra familia y con nuestros hermanos en carne. Danos la capacidad, Dios, de humillarnos. Danos la capacidad, Dios, de venir delante de ti y de poder humillarnos. Arranca todo temor, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ha llevado a levantar barreras en nuestra alma con nuestro hermano o nuestra hermana. A veces las justificamos estas barreras con decir: no, es que yo me tengo que cuidar, no, es que yo esto, no, es que yo lo otro. Son barreras que se han levantado, pero el perdón puede borrar puede botar toda barrera en el nombre de Jesús. Dios mío, yo sé que al menos a una persona que está en este lugar, tú le has hablado profundamente, Dios. Yo lo sé. Que mi hermano, mi hermana pueda ir y hacer lo que tu Santo Espíritu le dirige a hacer. Dios mío, encomendamos a ti nuestra vida. Pueden haber grandes diferencias o tal vez pequeñas diferencias, Señor. No importa cómo estas sean. Lo que tú deseas, Señor, es que volvamos a ser como niños. Padre, los niños se pelean y a los 5 minutos ya son amigos otra vez. Aleluya. Danos esa capacidad constante de tu Espíritu de perdonar, no importando la diferencia, no importa. Señor, yo te pido, hermano, ahí donde usted está, sé que el Señor nos ha hablado y deseo orar por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, y por aquellos que nos ven por la televisión o por el internet, yo te pido en tu nombre, Jesús, que nos des la capacidad, Señor, de humillarnos fuera todo temor, Señor, e ir en pos de tus propósitos, e ir, Señor, en pos del perdón.
Si alguno tiene una diferencia, Señor, con su hermano o con su hermana en carne, Cristo, ahora en el nombre de Jesús, Señor, se rompe toda barrera, Señor, que quita la unidad, Señor, que quita el poder ir con toda honestidad, Señor, no importando lo que esto sea, por medio de la obra de Cristo, Señor. Capacítanos para hacerlo, Dios, y poder así entonces ver, Señor, tu gloria en nuestras vidas, porque necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar hacia Canaán. Aleluya. Jacob necesitaba llegar a Canaán, a ese lugar hermoso llamado Siquem. Y nosotros necesitamos avanzar, Señor, en la libertad en Cristo. Necesitamos avanzar, Señor. Seguramente nos encontraremos con nuestro Esaú, pero ahí estarás tú con nosotros, Señor, para confortarnos, para consolarnos y para enseñarnos, Jesús. Padre, gracias. Aleluya. Espíritu Santo, obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya, Jesús. Queremos ser como tú eres, Jesús. Enséñanos. Enséñanos, Señor Jesús. Enséñanos, Señor Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.